La tibieza, Ujú. la tibieza es, bueno, decir lo que la persona quiere escuchar y que le va a hacer muy bien a los oídos. Y van a decir, sí, resoné mucho con Mariano porque me dijo que tengo angustia y que lo tengo que sentir y que tengo que aprender a vivir con la angustia. Qué bien, gracias, gracias. Sí, vale, pero yo no te voy a decir eso porque eso no es lo que te va a sanar. Lo que te va a sanar es que estás sintiendo angustia porque tienes un pensamiento enquistado en el subconsciente que es falso. Muchos dentro de los pensamientos falsos también está el ego, este ego y el amor propio, donde genera mucha confusión de conceptos. Ay, Eh, me gustaría que nos los separáramos un poquito, este ego Sí. y el amor propio. Ah. Por- Sí, sí, sí. La disolución del ego es fundamental, porque el ego es ese constructo que tomó vida a raíz de mensajes externos falsos y además subconscientes. Por eso mucha gente cuando se le habla de sanar el ego, dice, no, no, ¿qué sanar qué? O sea, no, yo estoy perfecto. ¿Cómo voy a tener, cómo voy a disolver el ego? O sea, ¿cómo voy a disolver mi personalidad? ¿Qué queda si disuelvo mi personalidad? Si disuelvo, da mucho miedo eso. El mismo ego tiene miedo a eso, a que se le vaya la personalidad, se le vaya la nacionalidad, se le vaya el nombre, que la persona no se acuerda ni cómo se llame, se le vayan los gustos y que se dé cuenta que todo eso es subjetivo. Es decir, si nació en Argentina, tiene determinados gustos. Ahora, si hubiese nacido en Egipto, tendría otros. Y la mente no quiere escuchar eso, porque se adueñó en cierta forma a esa cultura, a esa programación, a esas costumbres, a esa bandera, a esa nacionalidad, forma parte de su identidad. Entonces, y además eso se rigidizó, y eso Se cristalizó, claro. se cristalizó también, claro. Eh, entonces, cuando se rigidizó o cuando se cristaliza, ya queda invisible para la persona, porque queda oculto y rigidizado. Por eso cuesta tanto disolver el ego. Por eso mucha gente sufre al disolver el ego. Por eso no es tan fácil disolver el ego. Requiere mucha valentía. Y Entonces, empezó, claro, vinculado empezar con... a tener ese amor propio. Y sí, justamente iba a eso, a vincularlo un poco con el amor propio. Comenzar a aplicar la idea de amarse a uno mismo sin disolver el ego, sin hacer ese trabajo previo, es un error. Es un error en términos de sanación de la mente y expansión de conciencia, porque si no alguien podría decir, no, pero si todo es neutro, todo está bien, nada es un error, ¿no? En lo profundo nada es un error, en el profundo todo tiene su sentido profundo, todo tiene su para qué y su por qué, perfecto, vale. Pero en términos de sanación de la mente y expansión de conciencia, comenzar a amarse uno mismo sin hacer el camino de disolución del ego, que vendría a ser la transmutación, no es exactamente lo mismo, porque, a ver, hay una cierta diferencia, porque la sanación del sistema de pensamiento se hace con creencias que tenga la persona, pero eso no necesariamente es ego. Egos vendrían a ser las creencias que tomaron forma, que forman parte de su personalidad. Digo esto porque entre los 24 pilares para hacer la sanación del sistema de pensamiento puede estar no sé, la intolerancia, puede estar la oposición, o puede estar la carencia. A ver, esas ideas muchas veces no toman forma, no se rigidizan, solamente son creencias falsas que están en la mente. Entonces, esto para diferenciar un poco de que hacer la transmutación del sistema de pensamiento falso al verdadero no necesariamente implica disolver el ego. Disolver el ego incluso se hace con otro proceso más de desapego, de desapegarse de las creencias que están incorporadas.
Están relacionados, sí que están relacionados, porque la transmutación del sistema de pensamiento también hay un apego a ideas falsas, a pilares falsos. Pero en cierta forma, lo que diferencia de ese ejercicio de transmutación del sistema de pensamiento con el ego es que el ego está más vinculado a la personalidad mundana de la persona, lo externo. Entonces, lo que se conoce como, esto es importante decirlo, porque lo que se conoce como amor propio en la literatura de autoayuda, de supermercado, produce un incremento y un engrandecimiento del ego. Claro. Porque antes de comenzar a amarte, tienes que saber lo que verdaderamente eres. Tienes que comenzar a amarte ¿a qué? A tu propia conciencia, a la parte sana de tu propia mente, no a la mente egoica o a la mente programada en el miedo, porque si amas esa mente programada en el miedo, le vas a dar más atención a esa mente programada en el miedo, es decir, vas a tener más miedo y vas a tener más sufrimiento. Entonces, antes de comenzar a amarte, hay que saber que uno tiene una mente programada en el miedo y el ego es su máximo representante, es el rey de, de toda esa mente programada, de todo ese sistema de pensamiento falso. Por eso no es fácil disolverlo, porque está en la dimensión subconsciente de la mente y además está muy rigidizado. Pero se puede, pero se necesita mucha valentía. Porque en cierta forma muchas personas piensan que si se va su ego, no queda nada de ellas. Y no, al contrario, queda lo que verdaderamente son, queda su esencia. Más interesante, lo más interesante. Gracias. Mariano, ¿qué bloqueos o resistencias puede ver con más frecuencias en personas que inician este camino? Los bloqueos frecuentes en personas que inician este camino. Bueno, depende, o sea, desde el Te digo inicio algo, general, desde el te inicio corto, muy básico. Sí, sí, córtame. no, que por ahí el ser humano se resiste un poco, se resiste, tiene resistencia a ese cambio interior, Ujú. pone barreras. Claro, sí, las barreras vendrían a ser esos miedos, ¿no? El miedo a lo desconocido, ¿no? El miedo a lo desconocido, lo que hablábamos un poco antes, ¿no? El miedo a perder esa personalidad programada que uno cree que es todo. Y los bloqueos frecuentes son las principales creencias falsas que están insertadas que comparte la sociedad y se nos adosa a nuestra mente. Esos son los principales bloqueos, como decíamos antes, ¿no? La creencia en el daño o el miedo al daño, a ser dañados. Eso lo tiene mucha gente, es un principal bloqueo. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto hay como heridas, ¿no? Heridas que puede llegar a tener la persona, ¿no? Entonces esas mismas heridas emocionales le generan, en cierta forma, bloqueos para expandir la conciencia, sanar el sistema de pensamiento y disolver su ego. Los juicios duales, las creencias de tiempo falso, la carencia, la idea de pérdida y el conformismo. Básicamente los bloqueos que se encuentran, los fundamentales son esos, porque esos son los primeros que hay que disolver, por eso cuesta tanto disolverlos.